en el libro de Zacarías, en el capítulo número 4. Zacarías capítulo 4, el versículo 6, tiene un poderoso pensamiento. Dice la palabra de Dios: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Dios, gracias por la compañía de los ángeles y la presencia del Espíritu Santo. Padre amado, gracias por su compañía bendita, pero gracias por los amigos y amigas presentes, por los hermanos y hermanas que nos acompañan, y gracias por todos aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. En esta hora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero Padre amado, que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Al hablar del plan de salvación y del interés y el empeño que Dios ha puesto de recuperar a sus hijos, nos damos cuenta que todo el proyecto es posible solo con su Espíritu. Sin el Espíritu de Dios, vana sería nuestra entrega, nuestro empeño, nuestro interés. Cuando Jesús se iba, su mejor regalo, su mejor don para nosotros fue la persona, la presencia, la dirección del Espíritu Santo. La iglesia cristiana comenzó venciendo y para vencer por la presencia en su medio, por la dirección, por la bendición del Espíritu de Dios. Y hoy las almas pueden alcanzar salvación en Cristo Jesús por la obra maravillosa del Espíritu Santo. El tema de ahora, justificados por su gracia, nos ayudará a entender de qué manera Dios hace posible la salvación en los seres humanos. Toda la semana, todo el desarrollo de la semana estará girando en torno al libro de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 24. Mire lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 24. Recuerde, justificados por su gracia. Dice el versículo 24 de Romanos capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hagamos un breve repaso de este libro. La segunda sección del libro, la psique de la justificación, capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 5, versículo 21, toda esa sección nos hace entender cómo Dios manifiesta su justicia y nos enseña, nos muestra cómo Dios hace posible la salvación, cómo Dios puede justificar al pecador. Notamos en la sección anterior, en la psique de la condenación, cómo judíos y gentiles son pecadores. El versículo 9 dice que judíos y gentiles están en pecado. El capítulo 3, versículo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. El versículo 23. ¿Qué ocurre ahora en el versículo 21 del capítulo 3? A partir de Romanos capítulo 3, versículo 21, Pablo hace un cambio maravilloso, donde a un lado deja la condenación para hablar acerca de la justificación. Por eso él dice en el versículo 21 del capítulo 3, pero ahora, después de hablar de la condenación, dice, pero ahora, después de decir que los judíos y los gentiles están perdidos, dice, pero ahora, después de decir que todos son pecadores, dice, pero ahora, después de acabar con todos, dice, pero ahora,
Ahora entonces entra la justicia de Dios. Pero ahora se abre una nueva puerta. Pero ahora se resuelve el problema del pecado. Pero ahora Dios resuelve la situación del ser humano y abre una puerta de salvación. Pero ahora la justicia de Dios se manifiesta. Pero ahora conozcan el maravilloso plan de salvación de Jehová. Pero ahora. En el libro de Efesios, capítulo número 3, el apóstol Pablo utiliza la misma expresión y hace una comparación o contraste. Mire qué cosa linda. Efesios capítulo 3, versículo 11 al 13. Vamos rapidito, porque hay mucho que decir y aquí el tiempo corre muy a prisa. Efesios capítulo 3, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo dice el verso 11? Efesios capítulo 2, versículo número 11 al 13. Dice el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y dice Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pero ahora, alabado sea Dios que vivimos ahora. Alabado sea Dios que estamos en Él, pero ahora. Ahora somos justificados por la fe. Ahora somos justificados por la gracia de Dios gratuitamente. Ahora en Cristo somos más que vencedores. Ahora la sangre de Cristo Jesús nos redime de todo pecado. Ahora no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Ahora alcanzamos salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la belleza del Evangelio, la belleza de la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo, que escribe para los romanos, tiene fresca en su mente la situación que pasó en Galacia, lo que pasó con los Gálatas. Pablo no quiere que en Roma ocurra lo mismo que ocurrió en Galacia. Por tal razón escribe la carta a los romanos. Recuerde que en el momento que escribe a los romanos, Pablo no había ido a Roma. No conocía la iglesia en Roma, no conocía a los hermanos de Roma, ni les había predicado a los romanos. Así que, inspirado por el Espíritu, Pablo se sienta y escribe una carta teológica, una carta profunda pero interesante. Una carta donde él pueda utilizarla como vacuna para que el mismo problema de los judaizantes en Galacia no se introduzca en Roma. Y se sienta a escribir. Lo primero que les da es una introducción. Luego les dice, miren, todos somos pecadores. Y ahora dice, pero queridos, pero ahora. Y entonces, capítulo 3, versículo 21 hasta el versículo 26, Pablo hace una cirugía, una descripción, una presentación, hace un cuadro, ¿qué pudiéramos decir? Presenta el corazón de la carta a los romanos y pone en pocas palabras 6 versículos, los 6 versículos más hermosos de toda la Biblia. En 6 versículos dice cómo se resuelve el problema del pecado, cómo se salva al ser humano. Tan hermosos son esos 6 versículos que han tocado y cambiado la vida de millones y han hecho que hombres y mujeres, ungidos del Espíritu de Dios, logren cambiar y transformar la vida de otros millones también. Veamos esos 6 versículos y en torno a ellos gira todo el libro. Pero ahora, ¿qué es lo que Dios ha hecho ahora? Hace 35 años que camino con el Señor. Y durante esos 35 años he visto tantas maravillas de Dios,
cómo Dios es clemente, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad. Cómo Dios nos trata no como merecemos, sino nos trata como Él es. Cómo Dios derrama su gracia sobre nosotros y derrama también sobre nosotros su misericordia. La gracia, alguien la definió como lo que Dios nos da y que nosotros no merecemos. Y la misericordia, esta persona la definió como lo que merecemos, pero que Dios no nos da. La gracia, Dios nos da la salvación que no merecemos. La misericordia, Dios no nos da la condenación que sí merecemos. Por tanto, Dios derrama su gracia y su misericordia. Y somos justificados por la gracia de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Nadie más interesado en tu salvación que Dios. Nadie más empeñado en llevarte al cielo que Dios. Nadie más interesado en verte en la patria celestial que Dios. Dios es tan distinto a lo que pensamos. Dios es tan paciente. Tiene una paciencia tan grande que desespera. Él no quiere que sus hijos se pierdan. El apóstol Pedro dice, el Señor, ¿qué cosa? El Señor no ha retrasado su promesa según no la tiene por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No hay estudio más hermoso, no hay estudio más glorioso que sentarse a estudiar su palabra, la Biblia, y descubrir cómo hizo Dios para hacer legal, para hacer real, para hacer en forma forense, en forma segura, en forma categórica, la salvación del ser humano. Es increíble cómo un Dios justo justifica a un impío. Es increíble cómo paga un Dios santo la vida de personas tan bajas como nosotros. Es increíble cómo Dios trata con tanta paciencia la indiferencia, el desamor, el descuido, el desapego que tenemos hacia Él. Y sin embargo, sigue siendo paciente. Por eso yo digo, bendigo su nombre, Señor. El apóstol Pablo, ungido del Espíritu, inspirado por el Espíritu de Dios, trata de explicarle a los romanos cómo lo hizo Dios, cómo lo hace Dios. Versículo 21, Romanos capítulo 3, hasta el versículo 26. Ponga cuidado, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Cuando usted estudia este libro de Romanos, cuando usted se llena de este libro, cuando usted comprende este libro, cuando usted enseña este libro, cuando usted predica este libro, cuando usted se sumerge en este libro, usted es cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y sigue diciendo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hay un pleonasmo. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira
de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y yo le pregunto, ¿es maravilloso Dios? ¿Sí o no? ¿Es hermoso Dios? Me gusta ese himno que cantó Amy. Señor, hermoso eres. Romanos capítulo 8, no aguanto el anhelo de leer estos pasajes. Romanos capítulo 8. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 32, versículo 33 y 34. Ponga cuidado, por favor. Recuerde que estamos presentando lo que Dios ha hecho para nuestra salvación. Y recuerde que el centro, el eje de la vida cristiana es, número uno, lo que Dios hace por ti, lo que Dios hace en ti y lo que Dios hace contigo. Estamos trabajando con lo que Dios hace por ti, lo que Dios hace por mí. Dice el apóstol Pablo, versículo 32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Versículo 33, y ahora pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y responde, Dios es el que justifica. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y añade ahora un increscendo maravilloso. ¿Quién es el que condenará? Y responde, número uno, Cristo es el que murió. Más aún, número dos, el que también resucitó. Número 3, el que además está a la diestra de Dios. Y número 4, ¿qué cosa? El que también intercede por nosotros. Yo digo, bendito sea el nombre de Dios. Nuestra salvación está garantizada, está asegurada. Nuestra salvación, nada ni nadie la puede quitar. Yo digo, alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 21, Romanos capítulo 3, habla de justicia. Versículo número 2, habla de justicia. Versículo número 24, habla de justificar. Versículo 25, habla de justicia. Versículo 26, habla de justicia, de justo, de justificar. Todo centrado en justicia. Todo centrado en lo que Dios hace en favor nuestro. El empeño de Dios, el interés de Dios, el afán de Dios, la dedicación de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la clemencia de Dios, el empeño de Dios. Quiero que mis hijos regresen a casa. Y no me importa lo que me cueste, voy a pagar todo para que regresen a la casa. Por eso, en mi mente no me cabe la idea de personas que se resisten a la salvación, que se resisten a Dios. Pienso, pero Dios mío, todo lo que le ha costado a Dios, y hay personas que se resisten en entregarse al Señor. Justificados por su gracia. Hay dos palabras que debemos definir. Me gustan las palabras. Me gustan las palabras porque las palabras están cargadas de significados. Todo cuanto hacemos, lo hacemos a través de las palabras. El don del habla es un don maravilloso. Tener una lengua que se mueve y una boca que puede hablar es un don maravilloso de Dios. Y buscar en la Biblia el valor, el significado de las palabras es una experiencia maravillosa. Justificados por su gracia. ¿Qué significa justificados? ¿Qué significa justificación? Ponga cuidado, veamos primero esta palabra como un sustantivo, justificación, y entendamos esa palabra a la luz del plan de salvación. La palabra justificación, la palabra santificación, la palabra glorificación, podemos decir, componen el plan de la salvación. Mire usted qué cosa linda es esta palabra justificación.
Justificación significa liberación de la culpa por el pecado. ¿Qué es justificación? Liberación de la culpa por el pecado. ¿Somos culpables de pecado, sí o no? Cuando Dios se justifica, te libera, te liberta de la culpa por el pecado. Número 2, justificación significa liberación del castigo por el pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Quién pagó mi muerte? Cristo. ¿Y quién me da su vida? Cristo Jesús. Mira lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6:23, ¿qué dice? Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La justificación es liberación del castigo por el pecado. ¿Murió Cristo mi muerte? ¿Sí o no? Y entonces Cristo me da su vida. Y yo doy gloria y alabanza a mi Dios. La justificación significa perdón de los pecados. ¿Qué significa? Pero tenga cuidado. Es posible que perdón de los pecados no sea lo que usted está pensando. Si usted entendiera perdón de los pecados a la luz de la Biblia, aborrecería pecar y lucharía por no hacerlo. Porque es tan asqueroso pecar, es tan feo pecar y tiene un significado tan feo que entender lo que significa perdón de los pecados le haría razonar y entender mejor lo que está ocurriendo. Veamos rapidito lo que significa perdón de los pecados. San Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista ve a Jesús que se acerca y dice: he aquí el Cordero de Dios, ¿qué cosa? Que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, amnos, el Cordero apartado por Dios, el Cordero señalado por Dios, el Cordero que Dios escogió para cargar el pecado del mundo. Póngase a pensar por un momento cómo debió sentirse el Padre. Póngase a pensar por un momento qué debió haber en la mente de Dios y en la mente de Jesús y en la mente del Espíritu Santo cuando Jesús aceptó el compromiso de llevar, airó, cargar, tomar para sí el pecado del mundo. El pecado nos separa de Dios. Por eso, en la cruz, cuando Cristo está muriendo como un maldito de Dios, Gálatas 3:13, cuando Cristo está muriendo una muerte espantosa, cuando Cristo está muriendo como enemigo separado de Dios, grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Airó, quitar, significa que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7, cuando Dios declara su nombre, aparece una misteriosa frase, curiosa frase, que nos hace ver lo que es perdón de los pecados. Éxodo, capítulo 34, versículo número 7. Mire qué cosa interesante. Dice el versículo 7, que guarda misericordia a millares. ¿Y qué dice ahora? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué significa que Jehová perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado? ¿Qué significa o qué quiere decir Jehová cuando anuncia su nombre y le dice al universo que Él perdona la iniquidad? La frase perdona la iniquidad significa que carga, que toma para sí, que lleva la iniquidad, el pecado y la rebelión, que recoge la basura y la asquerosidad humana y se la echa encima para darle su justicia a seres humanos que no lo merecen. Y usted dirá: oiga, predicador, ¿no se le ocurrirá que usted se está inventando eso? ¡Qué barbaridad! Mire lo que dice la Biblia, Isaías capítulo 43. Miren lo que hace Dios con nuestros pecados. Isaías 43, versículo 24-25. Mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 43. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados?
Isaías 43, versículo 24. ¿Cómo dice el verso 24? No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me, ¿qué cosa dice ahora? Ni me saciaste con la grosura de tu sacrificio, sino pusiste sobre mí, ¿qué cosa? La carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Y qué dice ahora? Y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién carga en su espalda nuestros pecados? Jehová. ¿Quién se hizo hombre para cargarlo? Jehová. Por eso yo digo, ¿quién merece más nuestro amor? El único Jehová. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Nuestra dejadez espiritual, nuestra indiferencia espiritual, nuestra pobreza espiritual es el resultado de no conocer a Dios. Si lo conociéramos, si supiéramos quién es Él, si entendiéramos lo que ha hecho por nosotros, si entráramos a la atmósfera de su hermosa presencia, nuestra vida sería completamente diferente. Y la gente notaría que nosotros somos completamente distintos. Mire lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 38, versículo número 17. Dios carga, Dios lleva, Dios toma para sí nuestros pecados. Isaías 38, versículo 17, dice la Biblia, he aquí amargura grande, ¿qué cosa? Me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Qué dice ahora? Porque echaste tras tus espaldas, ¿qué cosa? Todos mis pecados, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuál era la cruz que estaba cargando Jesús? La de Barrabás. ¿Cuál era la cruz que Cristo llevó? La tuya y la mía. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Podemos creer en la Biblia? ¿Podemos confiar en Dios? Mire qué cosa linda, mire lo que dice la Biblia, Isaías 53, versículo 6. No me diga que estos pasajes lo pusieron por casualidad. Dice el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué cosa dice? Cargó en él, ¿qué cargó? El pecado de todos nosotros, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Y qué dice ahora? Y llevará las iniquidades de ellos. La palabra iniquidad es un pecado premeditado, un pecado planeado, un pecado que usted se sienta a prepararlo, lo prepara, y después que prepara su pecado y luego lo consuma y lo saborea, después te siente que se lo lleva el demonio y te viene, Señor, perdóname. Sí, yo te perdono, mi negro. Yo te perdono. Ahora, yo te perdono, querido, pero tú vas a pasar las consecuencias. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo te perdono y te perdono, pero ya tú sabes lo que viene, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Alabado sea el nombre de Dios. Versículo 12, a mí me gusta la Biblia, dice el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado, ¿qué cosa dice? El pecado de muchos y orado por los transgresores. Querido, querida, le pregunto, ¿verdad que se entiende lo que significa perdón de los pecados? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Oiga, y si usted sabe que el pecado llevó a Cristo a la cruz, si sabe que el pecado lo hizo sufrir así, si sabe que el pecado hizo lo que hizo, ¿cómo usted se goza en esa poca vergüenza? No importa quién sea, querido, querida, si hay alguien que te está empujando a pecar, dile, querido, hasta aquí. Oigan, ¿puedo usar un par de versículos que le duelan mucho? ¿Seguro que lo quieren? ¿Seguro?
Ustedes son curiosos, esto no les va a gustar. Le voy a dejar la tarea y después lo vamos a aclarar. Cuando llegue a su casa, lea Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17. Hebreos 12, del 12 al 17. Y si se atreve, deténgase en el versículo 16. Eso le va a dar bien duro. Y trate usted de no ser un profano como lo fuera Esaú, porque los profanos no toman en cuenta y no respetan la presencia de Dios y toman como algo común y corriente la santidad. Tenga cuidado. Ahí tiene su tarea. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17. Sigamos con este asunto de justificados por su gracia. Justificación entonces significa liberación de la culpa por el pecado, liberación del castigo por el pecado, perdón de los pecados. Y ya sabemos lo que es perdón de los pecados, acabamos de estudiarlo. Segunda palabra es el verbo justificar. Es muy importante entender este verbo. Justificar en griego pertenece a una categoría de verbos que son curiosos. Por ejemplo, miren este verbo. El verbo axio significa digno, pero si usted dice axio, significa considerado como digno. Así que cuando usted habla de justificar, dice dikaios, que significa justo. Pero si usted dice dikaio, significa declarar justo, considerar como justo. Dios nos considera a nosotros como justos. Dios nos declara justos. Dios, al aceptar a Cristo Jesús, nos mira no a nosotros, sino que ahora mira a Cristo, quien es nuestro sustituto. Y entonces, por la muerte de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por lo que Cristo hizo, ahora en Cristo nosotros somos declarados justos. Y todo por la gracia de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Cuáles son los valores de esta experiencia y de este verbo? Número 1, el fundamento de la justificación es la muerte de Cristo. Romanos 5:9 nos dice, justificados en su sangre. Romanos 3:24, justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Número 2, el medio a través del cual se hace efectiva es la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y ahí aparece una palabra interesante, la palabra paz. Cuando lea Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17, descubrirás que dice, y seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es esto de paz? ¿Qué es lo que involucra la paz? Cuando usted toma la palabra paz con el pensamiento hebreo, descubre dos cosas importantes. Número 1, la paz representa el sumo bien, el sumo beneficio para el ser humano, lo más alto a lo que el humano puede llegar, lo más grande a lo que el humano puede aspirar, y lo más grande a lo que puede aspirar el humano es ser obediente a Dios, amar a Dios y obedecerle por amor. Número 2, la relación del humano con el otro humano, relacionarse en paz y tener buena relación con el ser humano. Amar al ser humano. ¿Y no le parece interesante que ahí están las 10 leyes del mandamiento? La primera tabla, ¿de qué trata? Nuestra relación con Dios. Y la segunda tabla, nuestra relación con el ser humano. ¿Y no dijo Cristo, un mandamiento nuevo os doy? ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros, ¿cómo? Como yo os he amado. Pero eso ya no aparece desde el libro de Deuteronomio, que dice que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y el prójimo como a uno mismo. Así que la paz significa que amo a Dios por sobre todo y amo al prójimo como a mí mismo. ¿Es hermoso o no es hermoso? Justificados pues por la fe tenemos paz. Por eso guardamos los mandamientos, no para salvarnos, guardamos los mandamientos porque Dios nos dio la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso eso? Romanos 3:25, como propiciación por medio de la fe.
Gálatas capítulo 2, versículo 16, justificados por la fe de Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 9, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuál es el elemento fundamental? La fe. Y ahora quisiéramos preparar el aterrizaje. ¿Están listos? ¿Seguro que están listos? Hay dos cosas peligrosas en un vuelo: cuando usted sale y cuando usted aterriza. Así que yo siento que estamos en el aire, pero hay que aterrizar. El aterrizaje ahora va a ser un poco forzoso. Prepárese. Porque hay dos frases que aparecen en la Biblia que lamentablemente a veces, hay que estudiarla. No voy a hacer ningún comentario. Vamos a hacer un comentario positivo. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Vamos a aterrizar. Recuerde que estamos hablando de justificado, ¿por qué cosa? Por su gracia. Romanos 6, 14. ¿Qué dice el versículo 14? Romanos 6, 14. Porque el pecado, ¿qué cosa? No se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Así que ahora tenemos bajo la ley versus bajo la gracia. ¿Qué es bajo la ley? Gálatas capítulo número 4. Vamos a complicar un poco esto. Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Qué significa bajo la ley? ¿Qué quiere decir Pablo con bajo la ley? ¿Quién escribió Romanos? Pablo. ¿Quién escribió Gálatas? Pablo. ¿Cuál de los dos escribió primero? Gálatas. ¿Dónde podemos entender esta frase de Romanos? En Gálatas. ¿Por qué en Gálatas? Porque Pablo escribió Romano por lo que pasó en Galacia. ¿Están listos? Capítulo 4, versículo 4 y 5 de Gálatas. ¿Qué dice el 4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido, ¿cómo dice? Bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. ¿Y qué dice el 5? A fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Déjeme explicárselo así rapidito y luego le doy los pasajes y lo leemos. ¿Qué es bajo la ley? Bajo la ley significa un sistema de salvación que depende de la obediencia y el cumplimiento a la ley. Bajo la gracia significa un sistema de salvación que depende del sacrificio realizado por Cristo Jesús, de la manifestación de la justicia de Dios, y que la obediencia viene como consecuencia de amor por el amor que Dios manifestó en nuestro favor. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando Cristo vino, ¿qué predicaban los escribas y los fariseos? Salvación por la observancia de la ley, por el cumplimiento de la ley y por las cosas que había que hacer. ¿Cuántas regulaciones había entre los judíos? 613 regulaciones diarias. ¿Por qué los esenios nunca vinieron de Jesús? Porque se juntaba con pecadores y publicanos. Así que estaban con una salvación basada en la ley. Por eso Romanos 9, 10 y 11 Pablo dice, ¿qué pasa aquí? Y explica esa parte. Veamos otro poquito más en Gálatas acerca de esto de bajo la ley. Capítulo 5, versículo 4. Gálatas 5, 4. ¿Qué dice el verso 4? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis, ¿qué cosa dice? Habéis caído. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis, como dice ahora, bajo la ley. En otras palabras, ustedes no están fraguando su propia salvación por su obediencia. Ustedes no están fraguando su salvación por cumplir con su deber. Ustedes son salvados por la gracia de Dios que hizo posible el pago de nuestros pecados en la persona de Cristo Jesús, quien murió en la cruz, y ahora le obedecemos porque le amamos. Si me amáis, nuestra obediencia es una respuesta de amor al que nos amó. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Mire cómo Pablo lo expresa en su propia experiencia. Filipenses 3, 9. ¿Qué dice el versículo 9? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, como dice, por la fe. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted obedece como agradecimiento, por amor a lo que Dios ha hecho en su vida, usted es una persona feliz. Cuando usted obedece para salvarle por su obediencia, usted es una persona amargada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo era Pablo antes de conocer a Jesús?
como era Lutero antes de conocer la salvación y la justificación por la fe. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3. Vamos rapidito, que el tiempo aquí del aterrizaje ya llegó. Bajo la ley significa entonces una salvación fraguada por la obediencia a la ley. Dice Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? ¿Qué hicieron con Jesús? Lo rechazaron. ¿A dónde lo llevaron? A la cruz. Y ahora dice el apóstol Pablo, versículo número 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa el fin de la ley? ¿Qué es fin de la ley? Gálatas capítulo 3, versículo 24. Recuerde lo que dijimos, Gálatas nos ayuda a entender Romanos. ¿Qué es el fin de la ley? ¿Qué significa el fin de la ley? ¿Qué quiere decir eso? Dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido, ¿qué cosa? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo, pedagogo. La ley es el esclavo que me dice eres pecador. ¿Y qué hago? Ve donde Cristo y Él te va a resolver el problema. La ley me toma y me lleva a Cristo y Cristo pregunta, ¿qué pasa aquí? La ley dice, este compadre metió la pata. Ah, pues no te preocupes, ven, echa para acá. Y entonces la ley nos hace ver que somos pecadores y en Cristo alcanzamos perdón de los pecados, salvación y vida eterna. Ahora, no estamos bajo la ley porque no nos salvamos por guardar la ley. Ahora estamos bajo la gracia y obedecemos por amor al que nos dio la salvación. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Sí o no? Justificados por su gracia. Y yo le pregunto, bajo la ley significa salvación por obedecer la ley. Cristo obedeció la ley. Cristo no pecó. Jamás pecó. Así que Cristo venció donde yo no puedo vencer y ahora me da la victoria para la gloria de su nombre. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y yo te pregunto, ¿merece Cristo que te entregues a Él? Entonces ponte en pie conmigo. Mientras Amy pasa a cantar, voy a rogar, por favor, si usted sabe, amigo o amiga, que ya es el tiempo de entregarse a Cristo Jesús, levante la mano. Si entre los que están levantando la mano saben que algunos tienen que arreglar su vida con el Señor y prepararse para en algún momento dar el paso del santo bautismo, levante la mano. Yo quiero ver esa mano levantada. Alabado sea el nombre de Dios. Y voy a pedir a una de esas personas que levantó la mano, que rompa el hielo, pase aquí al frente conmigo mientras Amy se prepara para cantar. Esos que saben que tienen que prepararse para ser bautizados en algún momento del futuro. Sálgase del grupo y pase aquí al frente conmigo. Y quiero verlo a todos los que levantaron la mano. Adelante, alabado sea el nombre de Dios. ¿Dónde están los demás? Pase aquí arriba conmigo, amigo, venga para acá. Venga mi amiga para acá. Quiero verlo a todos los que saben que tienen que prepararse para ser bautizados en algún momento en lo que falta de este año. Alabado sea el nombre de Dios. Adelante, Amy. Vamos a orar por esa persona que deben pasar. Y mientras ustedes estén orando, cierren sus ojos, porque no hay cosa más curiosa que unos ojos curiosos para dañar la salvación de las almas. El apóstol Pablo escribió, Romanos capítulo 5, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Querido Padre Celestial, gracias por Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias, Señor,
por su justicia perfecta. Gracias, porque nos justifica por su gracia. Hoy, Señor, nos entregamos en sus manos. Aceptamos la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén.